Buenos días, queridos estudiantes. Me alegra verlos nuevamente en esta oportunidad. Quisiera, en las vísperas de hacer los exámenes del segundo parcial, realizar un repaso que considero necesario para las operaciones con números racionales. Entonces, a continuación, vamos a iniciar tratando de realizar y explicar algunos ejemplos que ustedes ya hicieron la tarea que les asigné, pero que vale la pena que recordemos los procedimientos. Observemos el primer ejemplo. Tenemos, por ejemplo, 3 cuartos más 7 cuartos. Como ustedes observan, aquí hay una suma de números racionales con igual denominador. Cuando tenemos igual denominador, entonces lo que hacemos es copiamos el denominador, porque tenemos igual denominador, lo copiamos y sumamos los numeradores. De tal manera que los numeradores aquí serían 3 más 7. Y 3 más 7 es igual a 10. 3 más 7 igual a 10. Y copiamos el denominador, solo lo vamos escribiendo. Como podemos observar, la respuesta es 10 cuartos. Cuando nosotros trabajamos con fracciones, siempre vamos a simplificar los resultados. En este caso, vamos a simplificar el 10 y el 4. Como en este caso el 10 y el 4 tienen mitad, entonces decimos la mitad de 10 es igual a 5 y la mitad de 4 es igual a 2. De tal manera que la respuesta de esta suma es igual a 5 medios. Igualmente tenemos un segundo ejemplo que es una resta. Como pueden observar ustedes, es una resta que tiene también igual denominador. Para sumar y restar números racionales se hace exactamente lo mismo. Vamos entonces a copiar nuestro denominador, que en este caso es 6, y vamos a restar. Aquí sumamos porque la operación indica de suma, pero aquí vamos a restar porque la operación es de resta. De tal manera que nosotros vamos a restar 5 menos 2. Y 5 menos 2 es igual a 3. Y escribimos el mismo denominador. La gran pregunta es, ¿podemos nosotros simplificar 3/6? Pues obviamente que sí se puede simplificar. Observe usted, no tiene mitad del 3, pero sí tiene tercera. Y observamos que el denominador también tiene tercera. De tal manera que mitad no le sacamos porque el 3 no tiene mitad. Aunque tenga mitad del 6, pero el 3 no. Debe de tener exactamente el mismo número divisible, tanto para el numerador como el denominador. De tal manera que nosotros decimos tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. La respuesta correcta es 1 medio. Muy bien, aquí tenemos los casos más simples para sumar y restar números racionales, que son sumar con signos con igual denominador. Ahora vamos a hacer un ejemplo número 3. El ejemplo número 3 tenemos la diferencia que los denominadores son diferentes. Aquí este denominador es 6 y en la segunda fracción el denominador es 10. Bueno, como ya habíamos visto en la clase video que les envié, para poder efectuar una suma o resta de números racionales con diferente denominador, vamos a sacar el mínimo común múltiplo, que también es un tema que ya lo vimos anteriormente. Es por eso que pueden ver ustedes que fui dándoles los temas previos para poder llegar a las operaciones con números racionales, que me parece a mí que es lo más elemental y fundamental del tema de los números racionales. Vamos entonces a efectuar la suma de estas dos fracciones que tienen diferente denominador. En el caso que tengan diferente denominador, lo que hacemos es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Los denominadores en este caso es 6 y 10. Entonces, para encontrar el mínimo común múltiplo, vamos a descomponer en forma simultánea, ¿verdad? El 6 y el 10.
Entonces comenzamos diciendo, el 6 tiene mitad, si tiene, es 3. El 10 tiene mitad, si tiene, que es 5. Como podemos observar aquí, el 3 no tiene mitad, ni el 5 no tiene mitad. De tal manera que aquí, como no tiene mitad ninguno de los dos, entonces comenzamos a sacar tercera. Después de segunda sacamos tercera. Sí, el 3 tiene tercera, es 1. El 5 no tiene tercera y entonces solo lo bajo. Seguimos entonces simplificando. Ya el 6 ya llegó a su mínima expresión, que es 1. Y entonces el 5 no tiene tercera, pero sí tiene quinta. Entonces sacamos la quinta y hemos llegado también hasta la unidad. Cuando llegamos hasta la unidad, hemos finalizado de simplificar los denominadores. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo va a ser igual a la multiplicación de los factores primos. Entonces multiplicamos 2 por 3 por 5. ¿Y esto cuánto es? 2 por 3 son 6, por 5 es 30. Muy bien. 30 es el mínimo común múltiplo. Eso significa que el 30 se convierte en el denominador común tanto de la primera fracción como la segunda fracción. Entonces vamos a escribir como el denominador común 30. Ya no es 6 ni es 10. El denominador que contiene a 6 y a 10 es 30, porque 30 es el mínimo común múltiplo. Muy bien, una vez que ya hemos calculado el mínimo común múltiplo de los denominadores, entonces nosotros vamos a proceder a hacer el siguiente procedimiento. Voy a borrar nuevamente. Voy a borrar aquí nuevamente el procedimiento para que nos quede espacio y podamos seguir el procedimiento. De tal manera que aquí lo que hacemos es lo siguiente. ¿Por cuánto queda multiplicado el 6 que se convirtió en 30? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Por cuánto queda multiplicado este 6 que se convirtió en 30? ¿Por cuánto queda multiplicado? Por 5, ¿verdad? Porque 6 por 5, 30. Como quedó multiplicado el 6 por 5, entonces multiplicamos también su numerador por 5. Entonces decimos 5 por menos 4, entonces aquí me da menos 20. Recuerde que los números racionales contienen positivos y negativos, porque los números racionales están compuestos por números enteros. Y ya lo estudiamos en las clases presenciales, que los números enteros están compuestos por los enteros positivos, por los enteros negativos, y también está compuesto por el cero, que no se considera ni positivo ni negativo, sino un número neutro. De tal manera que al generarse los racionales a través de los enteros, porque el 6 es un entero, y el 4 es un entero, el 10 es un entero, y el 2 es un entero. De tal manera que no podemos eximir que esos números de repente no sean positivos o negativos. Entonces, aquí nos da 20. ¿Por cuánto quedó multiplicado el 6 que se convirtió en 30? Por 5. Ese 5 lo multiplico también por su numerador, que en este caso su numerador es menos 4. Entonces decimos 5 por menos 4, menos 20. Después seguimos y decimos, vamos a escribir más, porque la operación aquí es más, y hacemos lo mismo con el 10. ¿Por cuánto quedó multiplicado el 10 que se convirtió en 30? Por 3. Entonces multiplicamos también por 3 su numerador. Entonces 2 por 3 son 6. Y entonces allí ya, sí, ya podemos nosotros continuar con el procedimiento. Aquí miren ustedes muy bien la sumatoria que nos queda de numeradores. Nos queda menos 20 más 6. Menos 20 más 6. Cuando sumamos un negativo y un positivo, la suma se convierte en una resta. Por tanto, menos 20 más 6, esto es igual a menos 14. ¿Por qué es menos 14? Porque el número mayor está precedido del signo menos. Por tanto, la respuesta debe de ser menos. Menos 14, menos 20 más 6, 14. Allí estuve revisando las tareas y observé que me sumaban, como que sumaban dos positivos, me sumaba un positivo con un negativo. No,
Cuando sumamos un positivo y un negativo, la suma se convierte en una resta. Que no se les olvide y que quede grabado en la mente de ustedes. Desde hace días que vimos esto y ahora lo repito, lo reitero. Entonces queda menos 14 y el denominador ya dijimos que no es 6 ni 10, sino que el denominador común es 30. Y ahora observamos el resultado. Ya ese es un resultado, pero no el mejor resultado. ¿Por qué no es el mejor resultado? No es el mejor resultado porque esta fracción o este número racional permite simplificación. Entonces vamos a simplificarlo. Como los dos tienen mitad, decimos mitad de menos 14 es menos 7. Aquí no tenemos por qué cambiarle el signo a los números. Si el signo que tiene es menos, menos escribimos acá. Y entonces sacamos también la mitad de 30. Mitad de 30 es igual a 15. La respuesta final es menos 7 quinceavos. Menos 7 quinceavos. ¿Por qué no podemos seguir simplificando acá? Porque el 7 no tiene mitad, ni el 15 no tiene mitad. Entonces proseguimos y decimos, el 7 tendrá tercera, pues no tiene tercera. Si no tiene tercera el 7, pero sí el 15, pero deben tener los dos. Si no tienen los dos, no se puede simplificar. De tal manera que la respuesta es menos 7, 15. Muy bien, espero jóvenes que estos ejemplos que he hecho el día de hoy nos sirvan para poder nosotros recordar que para sumar números racionales tenemos que considerar en primer lugar fracciones que tienen igual denominador, que es el caso más simple, ¿verdad? Sumamos los numeradores y copiamos el mismo denominador y después solo simplificamos. Igualmente ocurre con la resta, ¿verdad? Copiamos el denominador y aquí en vez de sumar restamos los numeradores, después simplificamos si es posible, porque hay casos que la respuesta no se pueden simplificar. Y posteriormente miramos la suma de números racionales que tienen diferente denominador. Cuando tienen diferente número tenemos que tener el cuidado nosotros de adquirir un denominador común. ¿Y cómo lo hacemos? A través del mínimo común múltiplo, que es el tema que antecedió a las operaciones correlacionales. Y al encontrar el mínimo común múltiplo nos dimos cuenta que el mínimo de 6 y de 10 era 30. 30 se convierte en el denominador común de las dos fracciones. Y posteriormente planteamos diciendo un número que multiplicado por 6 me dio 30. ¿Por quién quedó multiplicado 6 que se convierte en 30? Por 5. Entonces por 5 multiplicamos su numerador y me da menos 20. Después copiamos el más y hacemos lo mismo con el 10. ¿Por cuánto quedó multiplicado el 10 que se convierte en 30? Pues quedó por 3. Entonces multiplicamos su numerador por 3 y 2 por 3 son 6. Cuando sumamos el negativo con el positivo, nosotros sabemos que la suma se convierte en una resta y entonces decimos menos 20 más 6 menos 14 menos 30 y aquí después solo simplificamos y la respuesta queda como menos 7 sobre 15. Muy bien, vamos a hacer un cuarto ejemplo ya con 3 fracciones para cerrar el repasito de la suma y resta, porque voy a pasar inmediatamente a que veamos la multiplicación. Vamos a borrar y vamos a escribir aquí el cuarto ejemplo para poder ilustrar un poco y fortalecer, consolidar, fijar los procedimientos que les he enviado con la clase de video, que me parece a mí que estaban muy bien diseñados, ¿verdad? La clase de video. Vamos a ver ejemplo número 4. Vamos a efectuar la suma de 3 números racionales. Entonces vamos a decir menos 4 sextos más 5 décimos más 3 cuartos. Observen esta suma de números racionales que en primer lugar observamos que los denominadores son diferentes. Si los denominadores son diferentes, entonces nos damos cuenta nosotros que aquí tenemos que sacar el mínimo común múltiplo, ya no de 2 denominadores,
sino que lo tenemos que sacar de 3 denominadores. Entonces procedemos inmediatamente a sacar nuestro denominador común. Entonces para sumar vamos a escribir aquí, vamos a trazar aquí la línea que divide el numerador con el denominador y vamos a calcular el mínimo de 6, de 10 y de 4 y lo vamos a descomponer en forma simultánea. Simultánea significa los 3 al mismo tiempo. Entonces vamos a iniciar. Mitad de 6 es 3, de 10 es 5, de 4 es 2. Observe usted los 3 números que me quedan. Hay uno que todavía tiene mitad, entonces procedemos a sacarle la mitad. Mitad de 3 no tiene, entonces lo copio. Mitad de 5 no tiene, lo bajo. Y mitad de 2 es 1. Observe, me queda 3, 5 y 1. ¿Tendrá mitad alguno de ellos? Pues fíjese que no. Entonces vamos a proceder a sacarle la tercera. Tercera, el 3 es 1, el 5 no tiene tercera, entonces lo bajo. El 1 ya llegó a su mínima expresión y solo me queda el 5. ¿El 5 tiene tercera? Pues fíjese que no, pero si tiene quinta, le sacamos la quinta y entonces llegamos a la unidad. Cuando hemos llegado a la unidad de la descomposición factorial, entonces ya podemos calcular cuál es el mínimo. El mínimo como un múltiplo es la multiplicación de todos sus factores primos, de 2 por 2 por 5 por 3 por 5 por 2 por 3 por 5. Al multiplicar esto obtenemos 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12, 12 por 5, 60. Aquí el mínimo común múltiplo es 60. Multiplicar 2 por 2, 4 por 3 son 12, 12 por 5, 60. Entonces vamos a escribir aquí como el denominador que abraza, que representa a cada uno de los denominadores es 60. 60 contiene a 6, contiene a 10 y contiene a 4. Entonces, pues, vamos a comenzar con la primera fracción. Vamos a ubicarnos en este paso. Vamos a decir aquí, vamos a tomar la primera fracción. Y entonces digo yo, ¿por cuánto quedó multiplicado el 6 que se convirtió en 60? ¿Por cuánto multiplicamos el 6 que se convirtió en 60? Pues por 10, 6 por 10, 60. Entonces multiplicamos su numerador también por 10. Entonces decimos menos 4 por 10 menos 60. Repito, ¿por qué número quedó multiplicado el 6 que se convirtió en 60? Por 10. Entonces decimos 60 entre 6 a 10 y multiplicamos por su numerador 60. Ahora más, es como que hayamos hecho esto, ¿ve? Es como que hayamos hecho esto, ¿ve? Observe aquí lo que voy a hacer. 60 entre 6 por menos 4. Esto fue lo que realmente hicimos. Para encontrar el número que multiplicado por 6 me da 60, solo lo divido 60 entre 6 y lo multiplico por su numerador. Y entonces aquí me da, ¿cuánto? Me da menos 60. Para poder hacer práctico y dejar constancia de dónde aparece el menos 60. Después escribo más y hago exactamente lo mismo con el 10. ¿Por cuánto quedó multiplicado el 10 que se convirtió en 60? Por 6. Entonces 6 lo multiplico por 5 y me da 30. Si yo lo hago así, aplicando allí las operaciones, tendríamos allí 60 entre 10 por el numerador que es 5. Y entonces tenemos 60 entre 10 es 6. 60 da 6 por 5, 30. Y entonces de allí salió el 30. Y ahora vamos a trabajar más con la tercera fracción. Y vamos a decir, ¿por cuánto quedó multiplicado el 4 que se convirtió en 60? Si no tenemos la habilidad matemática o la agilidad mental para poder investigar, entonces hagamos esto. 60 entre 4 y eso lo multiplicamos por su numerador. Entonces 60 entre 4 a 15, 15 por 3, 45.
Mire, 60 por 4 es 15. Si usted multiplica 15 por 4, va a dar 60, 60. 60 entre 4 a 15, 15 por 3, 45. De ahí salió que el 45, ¿ve? Entonces ahora comenzamos a efectuar las operaciones que quedan allá en los numeradores. Observe usted que me aparece allí dos positivos y un negativo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este caso, vamos, como solo hay un negativo, escribimos el negativo y sumamos los dos positivos. 30 más 45, 75, ¿no? Sumé 30 más 45 porque los dos son positivos. Y siempre copio el denominador. De tal manera que aquí me haría menos 60 más 75. Como hay un negativo y un positivo, aquí lo vamos a restar. Y aquí me va a dar 15 positivo porque el mayor tiene signo más. ¿Quién es el número mayor allí? Entre menos 60 y 75. El que tiene mayor valor absoluto es 75. A 75 le quito 60, me quedan 15. Y aquí escribo el denominador. Observe, esa ya es un resultado, pero no el mejor resultado porque eso permite simplificación. Entonces aquí vamos a simplificar. Tiene mitad 60, pero 15 no. Pero eso tiene tercera. Tercera, 15. Tercera de 15 es igual a 5. Y tercera de 60 es igual a 20. 60 entre 3 es igual a 20. Si usted observa aquí, todavía permite simplificación. Quinta de 5 es igual a 1. Es igual a 1 y quinta de 20 es igual a 4. La respuesta correcta es un cuarto. He ido simplificando porque tengo que ir observando que los números que tengo como numeradores y denominadores puedan tener mitad, pueden tener tercera, quinta. En este caso no tenían mitad, 60 sí, pero 15 no. Pero sí tienen tercera los dos, tercera de 15 es 5, tercera de 60 es 20, porque 60 entre 3 a 20. Estos no tienen tercera, pero tienen quintas. Quinta de 5 es 1 y quinta de 20 es 4. Respuesta correcta, un cuarto. Espero pues, jóvenes, que con este pequeño repasito nos sirva de mucha importancia para poder nosotros prepararnos y poder someternos a los exámenes de ustedes que los vamos a aplicar del 15 al 19 de junio, o sea, la próxima semana.